Buenos días. Vamos a dar inicio a este seminario de Economía, Empresas y Derechos Humanos que se enclava dentro de la segunda campaña de sensibilización para jóvenes Conoce la Agenda 2030, que ya tuvimos el honor de contar con ella el año pasado y de nuevo este año la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha ha apostado porque esta facultad pues siga participando en el mismo. Empiezo presentando a los miembros de la mesa. A mi derecha está Eliseo Cuadrado, que es el presidente de la Fundación. A mi izquierda, Ángela García Laminos, que la conocéis, profesora de esta facultad, del área de Fundamentos de Análisis Económico. Y, bueno, me falta el otro organizador, creo que... Ah, no, está ahí. Estaba buscándote por... Y el otro organizador, Goyo, el amigo, muy amigo Goyo del área de política económica, que ya era organizador de este seminario el año anterior y no ha tenido miedo en volverse a aventurar en este seminario. Bueno, buenos días a todos. Me atrevería a decir que la clave para que las cosas nos salgan bien de casi todo lo que realizamos en la vida está en saber muchas veces lo que queremos. Algo que parece sencillo, pero muy difícil cuando desde todos los sitios lo que recibimos son impulsos para llevarnos de un lado a otro. Ahora bien, si logramos tener claras algunas prioridades, todo resulta más fácil. Si hablamos de desigualdades, las reconocemos, sin duda alguna, a partir de ese momento podremos actuar para corregirlas. Por tanto, será necesario que hablemos claramente de las desigualdades económicas, poder diferenciar las distintas posibilidades que tienen las personas simplemente por el lugar o la familia en la que nacen. Hablar de desigualdades de género y luchar por alcanzar esa igualdad entre mujeres y hombres en todas las actividades diarias que realizamos debe ser un objetivo prioritario. Y, por supuesto, luchar para que esas desigualdades no se acrecienten en periodos de crisis como los vividos durante la pandemia o los que estamos viviendo ahora con la guerra entre Rusia frente a Ucrania, pues sin duda alguna nos permitirán trabajar para que las mismas no sigan incrementándose. Si seguimos con alguno de los objetivos de este seminario y hablamos del respeto por los derechos humanos, estaremos más cerca de alcanzarlos. Y si hablamos del respeto por los recursos naturales, pues estaremos mucho más cerca de respetar nuestro planeta. Por tanto, seminarios como el que hoy organizamos nos permiten abrir los ojos ante estas situaciones y nos hacen poner la atención en aspectos que los medios de comunicación y en general la sociedad tratan de poner en un segundo plano. Ser críticos con uno mismo en primer lugar y luego con el sistema es clave para poder desarrollar ideas y proyectos que hagan este mundo un poco más justo e igualitario. Y por mi parte voy a terminar agradeciendo de nuevo a la Fundación de la Universidad, a Eliseo y a todos los que hoy te acompañan de la Fundación. Gracias por hacer posible este seminario, así como al Vicerrectorado y a la Consejería de Bienestar Social que apoyan el mismo. Gracias a los organizadores, Ángela, Goyo, de verdad, gracias de corazón. Y a todos los ponentes de estas jornadas. Es decir, uno cuando ve los nombres que están en la misma, lo único que tiene que decir es gracias y voy a tratar de sentarme y escucharlos el máximo tiempo posible. La pena es que yo como decano el tiempo me permita estar poco en la sala, pero bueno, trataré de buscar los huecos que pueda. Entonces, gracias a Erika, a Ángela, a Elena, a Pedro, a Carlos y, por supuesto, a Federico, que ya está aquí con nosotros. Y, por supuesto, el mayor de los agradecimientos es para todos los asistentes que hoy nos acompañáis.
sin vosotros, nada de lo que organizamos tendría sentido. Por tanto, gracias por estar aquí en este seminario que organiza la facultad. Por mi parte nada más y cedo la palabra a Ángela. Buenos días a todos. Bueno, pues yo también quería empezar mi intervención agradeciendo todas las facilidades que tanto la facultad como la fundación nos han dado para poder traer este seminario aquí a la facultad, ¿vale? Porque consideramos que este tipo de actividades son muy importantes para vuestra formación, no solo como economistas, sino como ciudadanos, ¿vale? Entonces, bueno, pues muchas gracias a Paco y al decanato, a la fundación, a Eliseo, Pilar, Mariano y Prado y a todos los ponentes. Y sobre todo también, pues muchas gracias a vosotros por el interés que habéis mostrado matriculándoos. Vale, yo quería comentar un poco pues, el programa, en qué se va a basar. Como ya sabréis casi todos, por la mañana vamos a tener 3 mesas de diálogo, ¿vale? Y hemos querido plantear estas mesas de diálogo como espacios de participación y reflexión. No queremos que estéis escuchando y desconectando o tomando apuntes como locos, sino queremos que hagáis vuestros los temas, que reflexionéis sobre ellos y que cuando los ponentes terminen y abramos el turno de participación, hagáis vuestras aportaciones sin miedo, porque no hay opiniones incorrectas, hay que lanzarse a la piscina y participar. Y bueno, por la tarde tenéis un taller que también lo vais a construir vosotros. Elena os va a guiar estupendamente, pero el taller se basa en que vosotros también hagáis vuestras reflexiones y vuestras aportaciones. ¿Y por qué os decía que esto es muy importante como en vuestra formación como economistas? Porque, en mi opinión, el reto más grande al que se enfrenta la humanidad en el futuro no es la inflación o el desempleo o la deriva de los tipos de interés, no, es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad entendida en sentido amplio, no solo a nivel medioambiental, sino también a nivel ético, de derechos humanos, ¿vale? Y vosotros como economistas y dirigentes vais a tener que dar solución a esos retos. Por eso es muy importante que os concienciéis al respecto, saquéis vuestras propias conclusiones y os informéis. Así que aprovechad estas oportunidades que se os dan de escuchar a gente que tiene algo que decir para hacer vuestro el mensaje y sacar vuestras propias ideas. Y lo último que quería comentar es bueno, que tengáis todos claro el sistema que vamos a seguir para poder emitiros la certificación. Hay un control de firmas, ¿vale? Al inicio de cada sesión tenéis que firmar y luego se os ha mandado al email un archivo con información sobre una pequeña tarea que tenéis que hacer. Como os decía, el objetivo de la tarea no es que aquí os pongáis a tomar notas como locos y hagáis un resumen súper exhaustivo, sino que la tarea sea vuestra, sean vuestras ideas y vuestras aportaciones al tema, ¿vale? Entonces no vamos a medir el peso ni el nivel de contenido de datos, sino las ideas que vertáis y que sean de vuestra propia cosecha. Así que os animo a que reflexionéis sobre todo lo que vamos a comentar hoy aquí. Y bueno, pues con esto termino mi intervención y le cedo la palabra a Eliseo. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Buenos días. Bueno, siempre me preguntan en estos seminarios por qué os ponéis atrás y nadie delante. ¿Por qué? Os da un poquito de timidez, ¿no? Bueno, lo digo por lo que decía Ángela, es muy importante interactuar en estos seminarios, ¿no? Salen un poco de la formalidad académica tradicional y se trata que sea un espacio un poco de reflexión, de coparticipación de todos y sobre todo de salir con más preguntas que respuestas, ¿no? Yo siempre lo digo. Cuando hablamos de la Agenda 2030, el otro día estaba leyendo algunos datos del observatorio del Ministerio, un poco de la Dirección General que lleva la Agenda 2030 en España, y se decía que aproximadamente más de la mitad de la población no conoce qué es la Agenda 2030. Pero es más preocupante cuando hablamos de la gente joven y los datos subían al 60 o 70%, ¿no? Por tanto, enmarcar la Agenda 2030 dentro de este seminario es muy importante. En definitiva, para que simplemente os quede una introducción, es como una especie de planificación general que hace Naciones Unidas, que empezó allá en el año 2000 con lo que llamaban los Objetivos del Milenio, después se ha superado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que marca un espacio de tiempo entre el 2015 y el 2030 en la que los países, las entidades públicas, las empresas, las universidades, el tercer sector, definen determinados objetivos que deben medir y planificar
en términos de avances sociales, económicos, ambientales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos que es un ejercicio global que se hace para ver cómo va el mundo en términos generales. ¿De acuerdo? Este es un poco el objetivo de la Agenda 2030. Y en ese ámbito de la agenda hay un aspecto básico y es la economía. Y en la economía, ¿qué papel juegan las empresas? Y dentro de ese ámbito es el objetivo del seminario de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos. Por tanto, de eso vais a escuchar hoy hablar a lo largo de todo el día, ¿no? Parte de los interrogantes que tenéis todos los días cuando veis los medios de comunicación y os enfrentáis a las problemáticas que estáis viendo, los conflictos armados, ¿no? La desigualdad, los problemas medioambientales, el drama de los refugiados, la inequidad de género, como decía el decano anteriormente, en el planeta, y lo vemos todos los días, ¿no? Todos los días en múltiples manifestaciones de lo que es hoy día este mundo global, más desigual que nunca, por cierto. Tenemos que entender todo eso, cómo se instala desde el punto de vista político, institucional, multilateral y económico. En la economía encontramos la respuesta a casi todo. Y, por tanto, está muy bien que en esta facultad reflexionemos año tras año. El año pasado, creo recordar, Goyo, que era sobre los temas de consumo, porque también nosotros somos agentes de estos cambios, ¿no? Como decía Ángela, nuestra posición individual frente a los problemas, ¿no?, es muy importante. Muchas veces tenemos el fatalismo de pensar que individualmente no podemos hacer nada. No es verdad. El año pasado veíamos como que desde que nos levantamos estamos tomando decisiones que impactan directamente sobre los temas de consumo y, por tanto, sobre los temas de la economía y, por tanto, sobre los temas de la igualdad y de la equidad social, ¿no? Y lo veíamos y lo estamos viendo hoy día cuando de repente se nos ha venido a través de un conflicto bélico los problemas energéticos, ¿no? Y lo vemos simplemente con explicaciones a veces fáciles, indicando que por un problema de soberanía nacional de un país invadido por otro, se genera un problema energético. Hay que profundizar más en eso. Hay que estudiar historia, geopolítica, entender cómo va el mundo y entender que la crisis energética que nos afecta ahora tiene que ver mucho con este modelo económico de apropiación de recursos naturales, de no haber sabido interpretar, entender y avanzar en modelos de desarrollo sostenible, más limpios. Y siempre respondemos ante los problemas, digamos, con posiciones minimalistas cuando tenemos que ir al foco de los problemas. ¿Qué papel están jugando las multinacionales que hoy veis todos los días? Los grandes beneficios que están generando con esta crisis, ¿no? ¿Qué está pasando con la crisis alimentaria que están pagando, como siempre, los países del sur? ¿Qué papel está jugando el multilateralismo económico? ¿Qué pasa con el tema de las armas? ¿Quién está detrás de este tema, ¿no? Y después lo podemos extender a otra serie de elementos, las cadenas de valor. El año pasado hablamos de la industria textil, ¿qué hay detrás de todo esto, ¿no? Por tanto, si no interpretamos, y vosotros desde la Facultad de Económicas, cuáles son los factores estructurales, los intereses económicos, geopolíticos que hay detrás de estos temas, no vamos a poder llegar a conclusiones de cómo resolverlos desde un punto de vista finalista. Por tanto, este es el objetivo del seminario de hoy. Vais a ver a personas que desde una actitud crítica, valiente, de muchos años, han venido interpretando todo lo que estamos hablando aquí, todo lo que he dicho anteriormente, y planteando soluciones de otro tipo, no las soluciones a veces yo creo que un poco cortoplacistas, que no entran en el fondo de las cuestiones. Por tanto, yo os invito a que escuchéis con mucha atención, a que participéis, a que hagáis muchas de las preguntas que se os van a ocurrir durante el día de hoy, para intentar sacar algunas conclusiones específicas de que efectivamente se tienen que producir cambios desde lo social, desde lo político y sobre todo desde lo económico, para en definitiva llegar al punto final de la Agenda 2030, ¿no?, que es corregir esta tremenda desigualdad que está asolando a nuestro planeta. Yo espero que con estas reflexiones y con estos objetivos podamos terminar esta tarde, al menos, como digo, con muchos interrogantes, pero eso determinará para mí lo que es la esencia de la educación, ¿no?, que es crear un pensamiento crítico que permita a los alumnos, una vez que tengan su diploma, llevar un intangible que yo siempre lo denomino como valores. Buena jornada de reflexión, gracias a los ponentes, gracias a Goyo, gracias al decano, y os deseo que tengáis una feliz jornada de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que con esto es más que suficiente para esta primera mesa de inicio del seminario, y quedaros con lo que Eliseo ha dicho, es decir, os ha hecho un resumen muy claro de todo lo que vamos a trabajar, y si vosotros habéis sentido, escuchándolo, lo que yo he sentido, es decir, estoy convencido que ahora con cada uno de los ponentes tendréis
muchos temas sobre los que pensar, sobre los que dialogar, sobre los que empezar a decir, porque al final tenemos que transmitir, tenemos que comunicar, y esa es la clave para poder mejorar el mundo en el que vivimos y tratar de que ese mundo sea cada vez más igualitario y que las oportunidades sean similares para todos los que formamos parte del mismo. Y nada, disfrutar del seminario, que tenéis ponentes y personas que os van a aportar mucho a lo largo de la sesión. Muchas gracias.